Hola, ¿cómo están, amigas, amigos? Hoy vamos a hablar de ciberseguridad, pero además vamos a hablar de ciberresiliencia, vamos a ver cómo están conectados y sobre todo enfocado a buscar una continuidad del negocio, de la organización. Aunque la plática tiene algunos temas un poquito más orientados hacia los bancos, la verdad es que vamos a tratar de hacerlo más genérico y tanto organizaciones privadas como públicas, gobierno, agencias de gobierno, como diferentes instituciones privadas, no solamente bancos, industria de transformación, de servicios, de alimentos, etcétera, también van a servir muchos de estos conceptos. Gracias. Esta es una charla que estamos grabando en diciembre, pero que el material lo hice en octubre del 2020 y un par de cositas adicionales han sucedido relevantes, que son relevantes, que las vamos a comentar en su momento. Esta frase me importa mucho porque es el concepto atrás de la resiliencia y de la ciberresiliencia. Charles Darwin, famoso naturista, investigador científico, que fue el que descubrió la teoría de la evolución, aunque algunos se niegan a creerla o a tomarla como ya como hecho científico, pero bueno, dijo, no es la especie más poderosa la que va a sobrevivir, ni siquiera la más inteligente, sino aquella que mejor se adapta a los cambios. Y de eso vamos a hablar mucho hoy. ¿Cómo hacemos para tener una ciberseguridad y una ciberresiliencia que vaya adaptándose y adaptándose a los cambios que vienen internos y externos? Vamos a reflexionar para que cada uno de ustedes en sus organizaciones piense. Tu banco o tu empresa, tu organización, si es una organización pública, ha tenido caídas importantes, obviamente, en sus sistemas en los últimos 12 meses. ¿En cuánto tiempo fueron capaces de diagnosticar la falla y en cuánto tiempo realizaron una operación bastante normal? ¿Han tenido ciberataques y realmente saben con certeza que sí los tuvieron o no los tuvieron? O sea, hay gente que me dice, no, pero si no tienes los elementos de visibilidad a todo lo largo de tu infraestructura tecnológica, perdón, pero probablemente no te estás dando cuenta de que tuviste un ataque. Algunos ataques son para exfiltrar información o para estar moviéndose adentro de mis redes, mis sistemas, y luego determinar, me voy a robar la información y voy a estar exfiltrando y o voy a extorsionarlos a través de un ransomware. Entonces, ¿qué tanto tenemos esa visibilidad para contestar con certeza si tuvimos o no tuvimos? ¿Y cuánto tiempo se llevaron en saberlo? ¿Cuánto tiempo en investigar a fondo y erradicar el incidente? Eh, el desarrollo de software que tienes interna o externamente es a la antigüita, es decir, métodos en cascada, análisis, diseño, programación, pruebas, todo uno tras otro, o con métodos ágiles e incluso con lo que hoy se llama DevOps. Esta es una pregunta simple de cómo se está haciendo el desarrollo de software o la adaptación del software. Y cuando tienes aplicaciones, la arquitectura de esas aplicaciones, incluyendo módulos que transaccionan con dinero, con información como de tarjetas de crédito, etcétera, está documentada esa arquitectura y por lo menos una persona la entiende de punta a punta o cada quien entiende un pedacito. Esto es súper importante hoy en día. Me adelanto. Hoy en día tenemos fragmentada la operación de TI y fragmentada la ciberseguridad por muchas razones. Eh, o sea, hay razones o explicaciones históricas, pero eso debilita la continuidad del negocio, debilita la ciberseguridad y como resiliencia. Así como los cuatro jinetes del apocalipsis, aquí hay cuatro jinetes que van a atentar, que van a retar, que van a vulnerar la continuidad del negocio. Uno son los desastres naturales y para eso precisamente se han creado mucho los DRPs y los BCPs. Otro es caídas de los sistemas, aunque poco se ha avanzado en el mundo alrededor de tener un enfoque más sistémico. De eso sí vamos a hablar. Igual que de los ciberataques,
es otra forma de tener discontinuidad del negocio, sobre todo si son ataques de negación del servicio, los ataques DOS o distribuidos, DDoS, ¿no? A veces le llaman, por como se dice en inglés, DDoS attacks, ¿no? Pero también otro tema sobre el que poco se ha hablado, se conoce desde hace muchos años, es la salida de personal clave le puede pegar la continuidad, porque hay gente que esa persona, Pepe, es el único que sabe de tal y tal sistema. Se nos va Pepe o incluso se va de vacaciones y hay un problema en el sistema y tenemos caídas o discontinuidad fuerte porque no está Pepe, ¿no? Del primer tema, desastres naturales, temblores, tsunamis, inundaciones, incendios. Bueno, de ese se ha hablado mucho, los BCPs y DRPs, cuando se planean, lo hacen o manejan este tipo de riesgos razonablemente bien. Entonces, de eso no vamos a hablar hoy. De lo que vamos a hablar es, repito, de las caídas de los sistemas y de los ciberataques. ¿Ok? Miren, en esto de caídas de los sistemas, pues nadie está libre. Los ingleses tienen fama de ordenados en muchas cosas. Por ejemplo, certificaciones asociadas con el ballet o con la música. Son muy fuertes las certificaciones de los ingleses. El mismo ITIL y el actual ISO 27000 surgen de desarrollos de metodologías, de mejores prácticas creadas por los ingleses. Sin embargo, British Airways en los últimos años ha tenido múltiples caídas. Esta que marcamos aquí del 2017 fue la séptima de una retahíla de caídas que causaban conflictos y paros de vuelos en todo el mundo, porque no estaba el sistema de inventarios, que es fundamental para una aerolínea, ¿no? En otros casos, la Oficina de Aduanas de Estados Unidos pareciera que cada 2 años sus sistemas se caen con cierta periodicidad. En 2015 se causó un caos, en 2017 otro caos, en 2019 peor el caos. Y las noticias son muy similares, pero pues, pareciera que se siguen cayendo los sistemas, ¿no? Los proveedores de nube uno se imaginaría que tienen unas infraestructuras que no se caen. La gente se está llevando cargas a la nube, lo cual en principio está bien, tiene muchas conveniencias, pero se genera la premisa de eso nunca se va a caer. Híjole, Amazon tuvo una caída muy fuerte en 2017. Este año Microsoft tuvo caída fuerte a finales de septiembre y la que ya no puse es una caída hacia finales de noviembre, la segunda quincena, muy fuerte de Amazon. Entonces, uno no puede predecir esas caídas, pero sí dejan fuera a muchas organizaciones, ¿no? Había gente que no podía transaccionar porque parte de la cadena de transacciones de esos servidores por los que transcurre y o se almacena o se procesan esas transacciones estaban o están en Amazon. Entonces, hubo el de Amazon yo diría que causó más impacto que el de Azure, ¿ok? Pero no son competencias, simplemente hay que tomarlo en cuenta en nuestra fórmula de continuidad. Pero los grandes tecnológicos, no nomás Microsoft y Amazon, sino Facebook, Google, Apple, también les pegan las caídas. El año pasado se cayeron casi al mismo tiempo, por ahí entre marzo y abril. Y el caso de Facebook fue gravísimo. Impactó a mucha gente porque no tenía Facebook, no tenía WhatsApp. ¿Y cómo? ¿No? Bueno, dependemos más. Pero fíjense lo que, voy a leer todo lo que dice aquí ese recuadro, que es de la misma noticia, ¿no? Estos tres, o sea, Facebook, Google y Apple, son muy buenos, fuertes, prácticamente son empresas innovadoras. Nos dice Christopher Brown, el oficial jefe técnico del Uptime Institute, que tiene una visión muy interesante de lo que es continuidad. Se los recomiendo mucho esa fuente. Dice que el Uptime Institute es una compañía que provee servicios de consultoría y de confiabilidad en centros de datos. Dice, regresando a los tres grandotes, para ellos el tener estos problemas, issues, lo que muestra es que qué tan complejos son los sistemas y de eso vamos a hablar aquí. O sea, hemos hecho una complejidad muy fuerte. Si nos movemos tantito al jinete 3 y luego regresamos a tratar globalmente esto.
El jinete 3, los ataques cibernéticos. ¿Qué pasa si un atacante nos cifra la información? Esta noticia de este año dice el sector financiero fuera de Estados Unidos, los ataques de ransomware están al alza. Ransomware es cuando nos cifran la información por un malware, por un virus, un estilo de virus, pues un troyano o un grupo de troyanos que nos infectan, nos cifran el disco duro o el disco duro del servidor, peor aún, y nos exigen pagar para darnos la llave de desencripción. Y además nos ponen tiempo límite en muchos casos y se va reduciendo. Y si ese tiempo llega, las consecuencias pueden ser que no recupero mi información y que además puede ser que liberen al Internet información privada que también se fugó a través de ese ataque. Antes de cifrar la información, fugaron información hacia sus sitios, la cifraron la mía y ellos tienen información y la van a divulgar. Eso es cada vez más común. Hay cientos de esos ataques al día. ¿O qué pasa si un atacante nos inunda con peticiones a los servidores? Lo que hace rato comentábamos se llama DDoS Attack, de Distributed Denial of Service, un ataque volumétrico o variantes en donde explotan vulnerabilidades aplicativas. Pero digamos, es más fácil entenderlo como un ataque volumétrico, o sea, nos inundan de peticiones, ¿no? Hace poco también en Estados Unidos dictó sentencia contra 7 iraníes implicados en ataques contra bancos, ataques de este tipo volumétricos. En el 2020, hace 2 meses, Google dijo, oigan, en el 2017 yo mitigué el mayor ataque que ha habido hasta ahorita de volumetría, de DDoS attack, de 2,5 terabits por segundo. No megabits, no gigabits o gigabits, terabits. O sea, imagínense la cantidad de información que estaba tratando de saturar los enlaces, los servidores, ¿no? Y es relevante que ellos dicen que el ataque vino de China y que uno de los que dialoga con la prensa para esto es un ingeniero de confiabilidad y seguridad, Security Reliability Engineer. Esto es interesante porque ese tipo de figuras, pocas empresas lo tienen, pero la seguridad o la ciberseguridad y la confiabilidad cada vez van a ir más de la mano. Entonces, cada vez van a oír más el tema ciberresiliencia y ciberseguridad de la mano. Y confiabilidad es que no nomás las transacciones sean precisas, no hay errores, sino que no se caiga el servicio. Y eso cada vez es más difícil. ¿Ok? Precisamente entonces, en el tema bancos, continuidad y ciberataques, cada vez más se habla de ciberresiliencia a nivel país o a nivel sectores. Por ejemplo, esta es una revista inglesa y se habla de la importancia de la ciberresiliencia a nivel del sector financiero. En este artículo, de lo que se habla precisamente es de la importancia de la continuidad de mercados como el mercado de valores, el mercado de transacción de acciones, el stock market, y otras empresas financieras, incluso aseguradoras, bancos, pagos de tarjetas de crédito, pagos de cheques o abonos y cargos que ahora se hacen mucho por el Internet Banking, etcétera. Simplemente el que no opere tiene impactos en la economía. Primo de este tipo de cosas lo vimos en el 2018 en México, cuando fue atacada de algunas maneras el sistema de pagos electrónicos interbancarios, el famoso SPEI. El SPEI fue lanzado por el Banco de México, el Banco de México actúa como concentrador, llega una petición al Banco de México y de un banco se pasa al otro banco, y algo en la cadena no sucedió adecuadamente, empezaron a generarse transacciones fraudulentas, se habían detectado brotes en una casa de bolsas, luego en un banco y después en 2 bancos de los grandes en México. Y entonces el Banco de México mandó que 18 bancos pasaran a modo de contingencia, un modo muy manual, un modo muy ineficiente, pero bastante seguro mientras terminaban de entender las implicaciones del otro.
No es crítica para nadie. Este tipo de cosas hacen ver que necesitamos reforzar controles, reforzar incluso la coordinación, en este caso entre los entes bancarios y Banjico, pero el pasar a modo manual fue un tema bastante problemático de ineficiencia de la operación que de alguna manera impacta la economía de un país, en este caso de México. Si lo vemos globalmente, un tema que ha estado empezando en los últimos años a impactar a las empresas y organizaciones públicas y privadas es el ataque a las aplicaciones críticas, como el SPEI. ¿Qué hacen globalmente los atacantes? Primero, antes de atacar, hacen toda una radiografía de las aplicaciones y sistemas críticos. O sea, se infiltran a veces con personal o pagándole dinero a alguien de los que ya son nuestros empleados para entender estos sistemas. No nomás los bancos, esto lo hemos visto en cadenas de tiendas en México, en grandes cadenas de tiendas, por ejemplo. O sea, no es nada más de bancos, es donde se mueve el dinero, ¿no? Entonces, radiografían nuestros sistemas críticos y se fijan mucho en módulos de software que manejen transacciones. Por ejemplo, un concentrador de cajeros o un concentrador de tiendas. Si tengo 1000 tiendas de conveniencia o 2000 o 5000 y tengo un software, un modulito que está comunicándose con todas las tiendas y tomando las transacciones y de ahí mandándolas, en el caso de México, a Prosa o eGlobal, que son los switches de transacciones bancarias. Entonces, probablemente es más fácil, en vez de hackear a esos switches, hackeo al switch de software de mis tiendas. Conceptualmente es un switch de transacciones. Y entonces genero las transacciones, esta gráfica lo muestra. Meto las transacciones fraudulentas, como ya sé cómo funcionan, entonces logro que parezcan válidas, se transmiten y son ejecutadas. Esa transacción, por ejemplo, es de diferentes estilos. Si fuera una tienda, a lo mejor es acepta esta tarjeta, aunque el banco te está diciendo que no la acepta, tú dices, sí, sí la acepta, tú acéptala. Tú o sea, estás alterando el switch que estaba hecho para validar de la tienda al switch, del switch al banco o al sistema financiero, y revisando una respuesta, estás metiéndote ahí porque alteraste el software. En el caso del SPEI, parte del ataque fue este estilo. Y nos damos cuenta de este impacto financiero. En otro caso, el Cosmos Bank sufrió hace también 2 años, poquito después del SPEI, sufrió un ataque similar, pero más avanzado todavía. El del SPEI fue bastante avanzado y muy bien coordinado, por lo que los mismos bancos afectados nos platicaron. O sea, el que tú comprometas ciertas transacciones para que alguien le depositen en la cuenta y alguien llegue a los pocos minutos a retirar, y lo que mueva son cientos de personas para que en 25 ciudades del país atiendan a 125 sucursales y en pocos minutos puedas mover 100 millones de pesos o más. Se necesita una logística estilo película. Eso existe. Este es otro estilo. Hubo un triple ataque al Cosmos Bank. Pero el elemento que primero comprometieron fue ese switch de cajeros del banco. No se fueron a cada cajero a comprometerlo, pero sí generaron transacciones de manera que hay un ETA que se llama jackpotting, como en las maquinitas tragamonedas de Las Vegas o de otros casinos, en donde cuando ganas te empiezan a escupir monedas, ¿no? O ahora, pues, moneda virtual porque va toda la tarjetita del casino, pero eso es jackpotting, ¿no? O sea, entonces, el jackpotting en un cajero de banco es que te empieza a escupir dinero. Entonces, el que debe estar ahí es parte de la cadena de los delincuentes. Quizás fue contratado el día anterior y no sabe que está siendo parte de una cadena del delito, pero y por esas personas que te van a ayudar a transportar el dinero, el término técnico que usan en el ambiente financiero y en el ambiente de crímenes se llama mulas, ¿no? Entonces aquí usaron una serie de mulas, pero también generaron transacciones fraudulentas al sistema de pagos interbancarios a nivel global que se llama SWIFT, ¿no? E hicieron otras cosas, ¿no? Bueno, provocaron una negación de servicio. Ese fue el triple ataque de Cosmos Bank. Bueno, entonces
Están sucediendo caídas de los sistemas, están sucediendo ciberataques. Híjole, en todo el mundo. No quiere decir, nos va a pasar mañana, no. Pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Algunas ideas del por qué. Miren, gran parte del por qué es que cada vez hacemos sistemas más complejos. Complejo porque hay una serie de elementos, software, hardware, servidores, aplicaciones cada vez más granulares. Eso está bien mientras funcione. El problema es que como todo está interconectado con algo que no funcione, ¡pum! Ya tenemos problemas de seguridad, de continuidad o ambos, ¿no? Todo software requiere un diseño adecuado. Pero a veces las prisas hacen que no lo hagamos con la calma, que no documentemos, que no probemos todo. Y aún que queramos probar todo en un sistema complejo, es imposible. El software además tiene bugs y vulnerabilidades. Y por más que probemos por base, va a haber ciertas condiciones que quizá en las pruebas nunca llegamos a probar, valga la redundancia, y esas son las que a la mera hora nos van a pegar. O vulnerabilidades que no logramos identificar y que los atacantes sí las van a lograr identificar. A veces no es en el software aplicativo, a veces es en el sistema operativo o en una de las piezas que uso del manejador de bases de datos de todos los tipos de middleware que hoy se ocupan. Esto no viene claramente, pero esa es una recomendación para casi cualquier empresa mediana y grande. Cuando platicamos con la gente de sistemas, la gente de aplicaciones, la gente de redes, generalmente las partecitas como que están puestas ahí, pero no las identifican. O sea, no es que no las conozcan, pero cuando se trata de mapear, de poner en un diagrama todos los elementos, casi nunca la gente pone las piececitas de middleware. Y aguas, porque ahí hay vulnerabilidades, puede estar mal configuradas, puedo tener una versión anterior que trae ciertos bugs y vulnerabilidades, ¿no? Entonces, cuidado con esas piezas. Obviamente, cuidado con todo, pero de alguna manera el middleware se queda más oculto en los diagramas, ¿no? Y bueno, hay software por todos lados. Cada pieza de software puede tener decenas o cientos de miles de millones o millones de líneas de código. Miren, por ejemplo, hoy un coche normal, un automóvil, no los de superlujo o superelectrónicos como Tesla, un coche normal va a tener entre 80 y 100 millones de líneas de código cuando le sumas todos los componentes. Entonces, imagínense. Y todo está interconectado. Entonces, eh, ejemplito, ¿no? Si ustedes se meten un poco a entender la nube y dicen, bueno, a ver, hay una Cloud Security Alliance que habla de lo que debemos de cuidar. Vean su arquitectura de referencia, ni la voy a explicar. Oye, ¿a poco te la sabes? Conceptualmente puedo explicarles un poquito de cada módulo, pero en la medida que hay cada servicio y subservicio, no, bueno, no, a ese nivel yo no les puedo explicar. Yo no sé si alguien puede explicar al nivel máximo, por ejemplo, los servicios de seguridad y manejo de riesgos y dentro de este subservicio, y no, bueno, es toda una gama de cosas que tendríamos que cuidar. Obviamente, Microsoft tiene una arquitectura bastante más sencilla, pero aún así vean todos los elementos que tiene que considerarse. ¿Ok? El otro es como el deber ser, sí, pero de verdad hay tantas cosas. Y nada más estoy hablando de seguridad en la nube. El mercado de herramientas de ciberseguridad. O sea, hablamos de ciberseguridad, de todo, de la nube, no en la nube. Vean, de infraestructura en general, incluyendo redes, ¿no? Firewalls, monitoreo, gestión de amenazas, perdón, de amenazas, lo que llaman UTMs. ¿Ok? A veces los totalmente diferente aquí de threat intelligence, ¿no? Se usa la misma palabra, pero en otros contextos. Esta es una caja multifuncional y aquí hablas de herramientas que están viendo las nuevas amenazas y probablemente te están vendiendo fits de. Entonces, nuevamente, o sea, vean nada más todas las marcas y aquí no están todos los productos, simplemente las marcas que juegan en cada rubro de ciberseguridad, ¿no? Y esto está creciendo cada día. Entonces, la complejidad es por todos lados. Tenemos un montón de elementos tecnológicos, aplicaciones hechas en diferentes lenguajes, en ambientes de programación. Hace 20, 30, 40 años pues, había menos lenguajes de programación, los ambientes de desarrollo eran más simples, no daban las funcionalidades que hoy, claro, pero era más fácil controlarlo o conocerlo de punta a punta.
Redes y protocolos, alguien dice, no, aquí no tenemos problema con eso. Ah, no, no, todo es TCP/IP. Pero TCP/IP es una familia de protocolos con cientos de protocolos. Los 6, 8 más comunes, más o menos los conocemos, pero hay en 1000 protocolos que pueden causar problemas. ¿Ok? Es más, acaba de aparecer, esto lo estamos grabando a principios de diciembre, y acaba de aparecer una noticia de varios stacks de TCP/IP, o sea, la capa de software que controla entre las aplicaciones y las tarjetas de red que controla los protocolos TCP/IP, varias stacks ¿cómo se llaman? Stacks de TCP/IP de fuente abierta, open source, que tienen vulnerabilidades que perdón, pero los productos comerciales ya difícilmente tienen esas vulnerabilidades. Entonces estoy usando uno de esos en un ambiente para IoT porque es open source, no me cuesta. Va a tener vulnerabilidades, no mi software, sino el stack de protocolos. O sea, hay vulnerabilidades y huecos y temas de continuidad en todos lados. Servidores y sistemas operativos con virtualizaciones, ahora con containers, bases de datos de todo tipo, middleware que hace rato comentábamos, dispositivos intermedios como switches, routers, pero también balanceadores de tráfico, firewalls, todos esos son dispositivos intermedios, brokers de paquetes, lo que llaman packet brokers, que los centros de datos grandes o muy grandes necesitan utilizar para gestionar todos esos tráficos dentro de su data center. Como comentábamos, virtualización y con containers que vamos a comentar en un momento. APIs o interfaces programáticas y comunicación entre aplicaciones. No siempre es por APIs, puede ser web services, puede ser RPCs, o sea, hay cantidad de elementos, lo que dijimos también, la nube, temas de orquestación, microservicios, que es una arquitectura más granular para hacer aplicaciones que requiere de APIs, pero también típicamente los microservicios van a correr en containers, que no es lo mismo que la virtualización, son niveles granulares mejores para muchas cosas, pero que hay que vigilar. Entonces, las cosas pueden ser vulnerables o pueden fallar por diferentes lados. ¿Ok? Y otro tema súper importante, cuando yo soy programador o arquitecto de muchas cosas, hay algo que se llama nivel de abstracción. Miren, es como en un coche. Cuando yo enciendo un coche, nada más le pongo, ya ni siquiera tengo que girar la llave. Muchos coches, o la mayoría de los coches, nada más le picas el botón y se enciende. Mientras todo funcione, tú no tienes que entenderte en la complejidad que hay en el motor, pero con que empiece algo a funcionar mal en la torre, pues tienes que abrir y ya no es como antes. Mi señor padre, que en paz descanse, más o menos me enseñó los principales componentes del coche anterior, en los 60, 70, 80. Y era el carburador, el distribuidor, la bomba de gasolina, las bujías. Entonces, podías moverle, incluso podías diagnosticar. Y si eras bueno como misión padre, aunque no era mecánico, pues entendía en los bloques de cada cosa, le ayudaba yo a probar. Y entonces decía, ah, mira, ya funcionó porque estaba sucia el carburador. O este cable estaba zafado. Hoy, este no es un coche tan moderno, pero entre más modernos, más componentes abstractos, es decir, no sabes lo que hay allá adentro. Y entonces tienes que mandarlo a la agencia y con buena suerte tienen escáneres para detectar qué es lo que está mal. ¿Por qué hablo de estos niveles de abstracción? Porque en la programación y en la arquitectura de sistemas, si yo voy a hacer un sistema, difícilmente es como hace 30 o 40 años. Ahora tengo un montón de librerías, mala traducción de libraries, algunos le dicen correctamente bibliotecas, pero generalmente le llamamos librerías, librerías de rutinas, ¿no? A veces nadie conoce lo que está ahí, bueno, más que el que lo creó, pero yo la tomo porque la compré o porque es de open source, ¿no? Hay cantidad de cosas. Y sé cómo se usa, pero ese es el nivel de abstracción que me genera la librería. Lo que hay adentro, pues no lo sé. Ahí hay vulnerabilidades, ahí hay motivos de falla, ¿no? Perdón, pero muchos bancos con las rutinas de SPAY así le hicieron. Ya 6 casas de software, si no me falla la memoria, en México habían creado todas las rutinas para manejar el SPAY, las especificaciones del protocolo, cómo se transaccionaba, y llegaban a instalártelas y conectártelas a tu sistema bancario, a tu core bancario,
y a tus interfaces. En principio está bien, pero pareciera que muchos bancos no revisaron a fondo qué venía dentro de esa librería, qué vulnerabilidades. Entonces, por lo menos en un caso, me consta, porque conocí la arquitectura del tercero, pues no tenía el mínimo de seguridad, de verdad. Bueno, a ver, el mínimo sí lo tenía, pero no tenía el análisis con ataques intermedios o avanzados. O sea, era muy hackeable, pues. Entonces, aguas con eso desde el punto de vista de ciberseguridad, pero también de continuidad del negocio. Eh, Cuando tengo un API, cualquier producto hoy tiene APIs, tiene interfaces programáticas. Eso está padrísimo, pero son niveles de abstracción. ¿Quién le entiende ahí adentro? No es necesario que alguien le entienda, que alguien por lo menos evalúe el riesgo de usar esa API, de conectarte contra algo que son cajas negras. O sea, este es un llamado para los que hagan arquitectura. Entre más nuevo sea el desarrollo, más moderno, más cajas negras tiene. Pues, aguas. Igual cuando virtualizamos y automatizamos sin conciencia. Son capas, así como cajas negras, pues hay capas invisibles. Ya les platiqué de lo del middleware, pero el ruteo, los balanceadores, los servicios de DNS, terminan a veces siendo capas invisibles, no porque sean invisibles, sino porque no las inventaríamos, no las entendemos, no las diagramamos, no las vemos como parte de la arquitectura, cuando sí lo son. Si ya lo están haciendo, felicidades. Si lo están diagramando, felicidades. Si alguien lo está entendiendo o si un grupo de arquitectos lo están entendiendo, felicidades. Casi seguro se les van a caer mucho menos los sistemas y cuando se caigan van a saber por dónde puede ser y van a hacer lo que llamamos pochamente un troubleshooting, resolución de problemas más ágil y van a no nomás a poder establecer la continuidad del servicio más rápidamente, sino encontrar las causas raíces y convertirlo en lecciones aprendidas para futuras ocasiones. Si están haciendo todo eso que les dije, poco les voy a ayudar con lo que resta de la plática. ¿Ok? Si no, pues pongan atención, que yo casi no lo he visto eso en México e incluso en otras partes del mundo. Ahora que estamos usando Software Defined Networks o en general Software Defined Data Centers, Software Defined WANs, SD-WAN, pues cuidado, porque un software defined es otra capa de abstracción. Está muy bien, pero hay una serie de tareas que esperamos, como en el coche, que le picamos clic o usemos un API o usemos una consola, en este caso los software defined, para definir algo. Eso está muy bien. Pero ¿qué pasa si algo no funciona adecuadamente? Si hay un bug, si cambió la versión de la consola, por lo menos tenemos que tener un poco de conciencia para poder identificar los riesgos y los elementos de discontinuidad que pudiera haber. Y entonces también tenemos poco uso y poco dominio de nuevas tecnologías de protección. Los Next Generation Firewalls, por ejemplo. Mucha gente los está usando. Pocas veces los están aprovechando. ¿Por qué? Porque para aprovechar un Next Generation Firewall se tiene que meter a entender el flujo, pero no nomás como puertos de TCP o UDP, lo que típicamente hacían los firewalls anteriores, ¿no? Las conexiones o el Stateful Inspection. Esa tecnología fue buena hace 10, 15, 20 años. Hoy hay firewalls de nueva generación que permiten ser más granulares, o sea, pero tienen que entender el flujo. Entonces le tienen que dar reglas asociadas a qué aplicación, qué usuario, más allá o además de especificar puertos. Entonces, ¿cuál es el llamado? Nuevamente, tenemos que tener gente que le vaya entendiendo a esos niveles, pero también le vaya entendiendo a el big picture. Un firewall protege, sí, de tráficos, y los tráficos tienen que ver con aplicaciones y servicios válidos para el negocio o cosas que no son válidas, tanto los usuarios como las aplicaciones como los flujos. Bien, y las ondas de engaño, lo mismo está pasando. Y entonces todo esto hace que hayamos generado una nueva torre de Babel, en donde la especialización no es mala per se, el problema es que trabajamos en silos y nadie se comunica. Yo hablo el lenguaje de redes, yo hablo el lenguaje de desarrollo, yo hablo comunicaciones y protocolos de red, yo hablo el lenguaje de servidores, sistemas operativos y a lo mejor virtualización y a lo mejor algo de cloud, ¿no? Yo hablo ciberseguridad, yo hablo DevOps o en el mejor de los casos DevSecOps, ¿no? No el desarrollo normal, el tradicional viejito, ya hablo DevOps.
Entonces, tenemos diferentes conocimientos, lenguajes, tecnicismos, formas de trabajo. Es como si fueran no sé, a operar a un paciente y tiene que estar el cardiólogo, el anestesiólogo, el internista, supongamos que además es una mujer embarazada, tiene que estar el ginecólogo, el pediatra, y está grave la mujer, y no se pudieran dialogar, no se pudieran poner a dialogar todos estos especialistas, ¿no? Hay un lenguaje común entre todos los médicos, en general, pero yo diría que pocas veces pasa que haya lenguajes comunes entre estas personas, ¿ok? Son métricas y objetivos distintos. A lo mejor hay un BCP y DRP, pero se ocupa más de desastres naturales. Por otro lado, tenemos respuesta a incidentes de TI y Problem Management. En la definición de ITIL o de ISO 20000, que es diferente que la respuesta a incidentes de seguridad de un CERT, un Computer Emergency Response Team. La misma definición de incidente no coincide y no la hemos identificado. Entonces, este habla de incidentes, pues es un incidente de seguridad. Este habla de incidente como algo que afectó a la operación, no necesariamente de seguridad. Entonces, la forma o las razones por las que hablemos como Torre de Babel y no nos entendamos son muchas. ¿Ok? En el monitoreo también. Tengo un centro de videovigilancia, ese está viendo qué está pasando con las cámaras. A lo mejor son cámaras IP, pero lo que manda es una imagen de una realidad física, de un acceso, de una oficina, de una bodega. Pero esto es diferente de un NOC. El NOC lo que está viendo son diagramas de red y rojos, verdes o amarillos en términos de la red. Y generalmente no es que las herramientas sean limitadas, pero generalmente más es si está levantado o está caído o hay una saturación del componente. No es el análisis del flujo. ¿Ok? IT Operation tiene otra vista que está pasando en las bitácoras de bases de datos, de servidores, sistemas operativos, y si están levantados los componentes llamados PCs, servidores, con buena suerte de aplicaciones. Y por si fuera poco, el CyberSOC con otra vista. Entonces, lo que hace esto es que tengamos una visualidad fragmentada, acción incompleta y lenta. Cada quien habla su lenguaje y ve sus consolas. Entonces, cuando están en un bridge, que les encanta a las empresas grandes y muy grandes usar, no es que esté mal el bridge, ¿eh? A veces parece que me burlo de todo. No. El tema del bridge es que cada quien habla su lenguaje y cada quien está tratando, normalmente es lo que pasa, no quise que esté bueno, de saber que ellos no son los responsables. En vez de que empiecen a hablar un lenguaje en común y detectar rápidamente por dónde puede estar el problema. Eso muy pocas veces pasa. Nuevamente, si no tienen este síntoma, si sus centros de operación y monitoreo sí se comunican, son eficientes, tienen diagramas en común, entendimientos comunes, protocolos humanos para detectar rápidamente la falla, pues entonces no les voy a agregar casi nada o nada con esta charla. ¿Ok? Y otro concepto muy interesante, muy interesante, que se llama la deuda tecnológica y equivale a una borrachera y la cruda. O sea, después de una borrachera viene la cruda. ¿Cuál es la borrachera en nuestro diario? Bueno, pues cuando vamos a sacar una aplicación rápida que no cumple los estándares, que no se le hicieron las pruebas, que no se documentó completamente, cuando un firewall ya urge y no lo estamos configurando a detalle, no, ya jala, sí, ¿cómo que ya jala? Ya hace lo que tiene que hacer, ya pone filtro y frena todos los ataques que debe de poder detectar un firewall que tampoco detecta todo, pero hay muchísimos ataques que pueden ser frenados desde el firewall, sobre todo con un firewall nueva generación. Y luego, si le puedo agregar los componentes como otras cajas o en la misma caja de prevención de intrusos, de filtrado, pero todo eso lleva un tiempo de definición, de entendimiento y de configuración y prueba. No, ya libéralo. En esa medida estamos teniendo deuda tecnológica, ¿no? Entonces, aplicaciones no documentadas, sin estándares, sin seguridad. Ah, sí, pero la aplicación salió a tiempo. Traemos deuda. Por lo menos es como la cruda. Ya sabemos, digo, es como la borrachera. Ya sabemos que va a tener crudo. O no pagamos a tiempo la tarjeta. Ya sabemos que va a llegar los intereses. O sea, no tengamos la sorpresa cuando tengamos la deuda tecnológica. Mi llamado es, por lo menos, hagan un inventario de cada vez que se avientan una deuda tecnológica. A veces se paga a los años, no es mañana, pero se paga, las deudas tecnológicas se pagan.
redes planas, no segmentadas. ¿Sí? Lo hemos visto en organizaciones grandes. Oigan, ¿quién diseñó esto? No, pues es que fue creciendo, entonces terminó siendo plana porque era lo más fácil, ¿no? VLANs o algún tipo de segmentación por zona. No, pues no hay. Híjole. Múltiples proyectos puntuales, múltiples proveedores, los más baratos. Eso es deuda tecnológica. Perdónenme las áreas de compras. Eso es deuda tecnológica. Están poniendo en riesgo la continuidad de la ciberseguridad si le están comprando al más barato. ¿Es realmente el que entiende el negocio? O incluso, no nomás al más barato, sino están dividiendo su operación o su apoyo de soporte técnico en 3, 4, 8 proyectos, su ciberseguridad en 4, 6, 10, 15 proyectos. Están fragmentándola. Entiendo el governance, pero tiene que ser ajustado ese governance a proveedores que verdaderamente se comprometan con niveles de servicio, pero los niveles de servicio no se pueden comprometer de a gratis, se basan en entendimiento de lo que voy a hacer. Pero si hay 8 proveedores o 15 proveedores para hacer algo, pues se tienen que poner de acuerdo entre los 15. Híjole, aguas, aguas con eso. Igual que las marcas. No, bueno, ahorita compré tal marca y luego otra marca, de lo que sea, llámese servidores, PCs, software de oficina o firewalls, switches, routers. Pues en la medida que mezclen, están creando deuda tecnológica, están aumentando la complejidad y va a impactar la continuidad del tiempo de resolución de dudas, al final el precio del soporte, o sea, porque no tienen una serie de cosas estandarizadas, no tienen fuerza con un proveedor, con un aliado de servicios, sino que todo lo tienen dividido. Lo entiendo, así son muchas de las organizaciones grandes, públicas y privadas, pero eso no es sano. Eso no ayuda a bajar la complejidad, bajar la deuda tecnológica. Entonces, igual diferentes marcas, distintas configuraciones para hacer lo mismo. Entonces, tienes que darle soporte no a un tipo de router o a dos tipos de, sino a 3 marcas y 15 modelos diferentes. Ya nada más hablando de routers. Entonces, la diversidad no ayuda. Yo sé que no puede ser todo parejo, hay evolución en el tiempo, pero traten de minimizar eso. Y ante el cambio, como voy a moverme a la nube o estoy incorporando tecnología IoT desde cámaras IP, que eso ya es IoT, sensores inteligentes porque soy industria, o estoy adquiriendo otras empresas, o soy gobierno y fusionaron 2 áreas o 2 instituciones de gobierno. O sea, el crecimiento, las fusiones, adquisiciones se dan por diferentes lados. O los ciberataques. Después de todo eso, después de ver esos cambios, no se están rediseñando aplicaciones, ni infraestructura, ni dimensionando las cargas de trabajo. Mis servidores van a aguantar, las aplicaciones tienen que ser rearquitectadas, los flujos, las segmentaciones, o sea, me lo voy a llevar tal y cual a la nube. O se fusionaron y entonces cada quien usa el sistema A y el sistema B en vez de ver cómo generar sinergia y cómo a lo mejor reescribir ciertas cosas. Hay que invertirle, pero luego bajas la deuda, ¿no? Bueno, con todo este preámbulo, espero que no estén muy tristes o muy angustiados. Bueno, es simplemente el contexto de lo que hoy está pasando y que justifica hablar de no solamente de ciberseguridad, sino de ciberresiliencia. Entonces vamos a hablar resiliencia y ciberresiliencia. Resiliencia en la definición como seres humanos, sobre todo en la psicología. Esta definición me gusta mucho, que es el del Instituto Español de Resiliencia. Y ellos la definen como la capacidad de afrontar la adversidad, sí, pero afrontarla exitosamente. Es decir, sí, hay una caída, me desconchinflo como ser humano, ¿no? Pero luego me reconstruyo creando los recursos psicológicos para salir, no nomás bien como estaba antes, sino ahora incluso fortalecido y alcanzar estados de excelencia. Eso es, o sea, me recupero y salgo mejor. En ciberresiliencia, nuestra definición es similar, pero aplicado a los sistemas informáticos. Es el conjunto de prácticas de trabajo, personas y herramientas que tiene una organización pública o privada, o país incluso, para prevenir y recuperarse rápidamente de un ciberataque, pero también de una caída o falla de sus sistemas TIC y salir fortalecida esa organización, esa empresa o ese país. ¿Ok? Algunos gobiernos en el mundo están ya hablando de esto, de ciberseguridad y ciberresiliencia. En mi opinión,
generalmente de una manera, o sea, futurista en una parte, sí, muy bien, pero en otra parte un poquito limitada, porque casi siempre habla nada más de ciberataques, no de caídas por otras razones. Y es igual de grave que se caiga el sistema financiero porque una pieza falló y hubo un error, digamos, en cascada y se cayó el sistema. Entonces, puede ser un ciberataque o una caída por otras razones, pero el impacto es el mismo. Entonces, en ciberresiliencia, en nuestro concepto y en conceptos como el del Uptime Institute, en conceptos más modernos, es similar. No es que nosotros hayamos inventado esta definición. Tienes que ver si me caigo por un ciberataque o por otras razones, cómo lo detecto, lo contengo, lo resuelvo, me recupero y salgo fortalecido. Entonces, digamos, la parte más de carnita de esta charla es cómo voy a lidiar con la complejidad, algunas ideas y, en ese sentido, mejorar nuestra ciberresiliencia. ¿Ok? Bueno, un tema que no nos gusta en Latinoamérica, pero es fundamental, es governance y responsabilidades. Una definición más fuerte de responsabilidad es una palabra americana, bueno, una palabra del inglés, perdón, se llama accountability. Accountability se traduce a veces como rendición de cuentas. Es quién es realmente el responsable. A lo mejor no es el que hace la actividad, pero es el que corre las consecuencias del éxito o del fracaso de esa actividad. Ese es el accountability. Y entonces, la pregunta para todos nosotros es, ¿dónde necesitamos actualizar, crear o reforzar métodos, políticas, criterios para tener un mejor gobierno? Por ejemplo, si la gente de desarrollo no tiene restricciones respecto a las herramientas, los lenguajes, la documentación, los diagramas como entidad-relación o UML o SysML. O sea, si no hay eso definido, pues cada quien lo hace como puede. Hay que hacer governance al desarrollo. Igual a la ciberseguridad, desde marcas, productos, ¿cómo alineo la configuración de un firewall a las políticas de seguridad? La gente a la configuración del firewall le llama políticas. A mí no me gusta ese término, pero bueno. Ok, ¿cómo alineo las políticas de ciberseguridad a las políticas particulares del firewall? En las varias empresas que nosotros hemos podido hacer diagnósticos, están semi-alineadas o de plano son campos totalmente separados. Sí hay unas políticas, pero no necesariamente se están reforzando. Entonces, todo eso es governance y accountability. Nuevamente, en la parte de operaciones, soporte. O sea, somos ITIL. ITIL es un modelo de excelente. O COVID más global para otros procesos, incluso no nomás operaciones. Perfecto. ¿Cómo lo aterrizo? ¿Ok? No, pues se queda en el papel. Asegurémonos que las responsabilidades, esos accountabilities que les digo, sean claras para todos y fomentemos el trabajo en equipo. Si alguien dice, no, no, yo no soy responsable de eso, me vale. ¿En qué momento eres codependiente y corresponsable? Si no hay codependencias ni corresponsabilidades, estamos trabajando en un mundo de Torre de Babel. ¿Ok? Y esta figura la tomé por ahí de internet. ¿En dónde estás? ¿En qué tipo de actitud estás? ¿No? En una actitud en donde eres accountable, rindes cuentas de tus comportamientos o eres víctima, te pasan las cosas. Aquí es, haces que las cosas pasen y aquí es, te pasan las cosas. Aguas porque cuando no hay suficiente governance y accountability, traemos un problema de el segundo estilo de comportamiento. Ok, las cosas te pasan, esperas y ruegas con suerte que no falle nada, te das disculpas, le culpas a los otros y no sabes. Ok, yo diría que las empresas a lo mejor no es que estén tan abajo, es como una escalerita, ¿no? Pero no están claramente arriba normalmente. Muy pocas organizaciones he visto que realmente tienen esto súper claro en governance y accountability. Por otro lado, la pregunta es, ¿qué tanta visibilidad tienes de lo que pasa en TI, incluyendo ciberseguridad? ¿Ok? Eh, Conceptualmente tienes que tener formas de ver lo que está pasando en servidores, en bases de datos, en transacciones. A nivel del negocio sí, pero también a nivel de las capas de abajo. Está saturando la CPU de un servidor o el tamaño de buffer de un firewall, porque se te va a caer. Entonces, o están habiendo incidentes marcados con amarillo en temas de seguridad, o sea, eventos que hay que revisar.
y por lo tanto hay que analizar, ¿ok? Y actuar. Y los dos primeros tienen mucho que ver con entender lo que está pasando allá afuera. Repito, es TI, pero también es, o incluye en eso la visibilidad de ciberseguridad, ¿ok? Y si nos empezamos a hacer más diálogo cruzado, veremos que algunas herramientas de visibilidad, agentes que se instalan en servidores, más datos, le pueden servir tanto a la gente de ciberseguridad como a la gente de operaciones y de continuidad del negocio. Ok. Vamos a hacer una analogía con la construcción. Mucha gente no sabe, pero de origen estudié ingeniería civil. Nunca me dediqué desde el segundo semestre, por ahí de 1977, me dedico a la informática, pero algo aprendí al estudiar una carrera y al haber, antes de estudiar la carrera, haber trabajado como residente con mi señor padre, que ya les platiqué, que en paz descanse. Pero miren, en ninguna parte del mundo, desde los egipcios, nadie se avienta una construcción importante, hoy en día, incluso una casa, si no están los planos de la casa. Y los planos no nomás son los planos arquitectónicos, las plantas arquitectónicas, sino son planos de instalaciones hidráulicas, hidrosanitarias, pues a cómo llega el agua y cómo se va el agua, ¿no? Cómo llega la energía, las tierras físicas, cómo va a ser la estructura de un edificio. Y si es un hospital o algo más sofisticado, hay todavía más instalaciones de aire acondicionado, del oxígeno, cómo alimenta, cómo se va a alimentar desde los tanques, etcétera. O sea, cosas además muy cuidado. Si es un centro comercial, lo mismo. O sea, son a veces pequeñas ciudades. Lo que hay que planificar son diferentes representaciones para entender lo que se va a construir. Eso es el diseño. En sistemas lo vamos construyendo sobre la marcha. O sea, a veces hay algo de, pero generalmente no. Las mismas propuestas de OML y luego de SysML se siguen muy parcialmente, a veces por los desarrollos, pero no por las operaciones. Y entonces, en esa medida, pues tenemos construcciones que no obedecen al diseño original o que cuando hay problemas tratas de sacar el diagrama y el diagrama está más viejo que, bueno, no quiero hacer ninguna comparación, pero está desactualizado. Miren, una idea es que tenemos que tener mapas, y digo mapas porque son diagramas normalmente, pero conceptualmente es algo que nos ubica gráficamente en lo que está pasando, de punta a punta, pero no cuando haya problemas, sino cuando se diseña, se implementa, se opera, se monitorea, se gestiona. Y también tenemos que tener un lenguaje y entendimiento comunes. No de todo, o sea, el experto eléctrico no necesariamente va a ser experto en albañilería y en la parte de estructuras, pero se tienen que entender y el experto eléctrico especifica unos planos por dónde van a ir sus tubos y sabe que se vale por ahí. Y ya el de construcción sabe que después va a ranurar el ladrillo si es una casa o que tiene que dejar unas bajadas para toda la ductería eléctrica y por dónde se va a ramalear. Eso se sabe, lo conocen los diferentes expertos. Hay un lenguaje común mínimo, pero mi opinión es que en sistema, en TI y en ciberseguridad no hemos construido esos lenguajes comunes. Tomemos ejemplo de la construcción que lleva tantos miles de años evolucionando y construyamos algo equivalente. Este es ejemplo de una herramienta muy poderosa que a mí particularmente me encanta, que se llama Dynatrace, que acaban de anunciar hoy que liberaron un módulo para hacer esto en la seguridad aplicativa. Entonces, digamos que una aplicación que no tiene seguridad puede aprovechar este tipo de herramientas, se llaman RASP, Runtime Application Security Protection. O sea, protegen la aplicación que se está ejecutando. Es un concepto no nuevo, más o menos reciente, y se llama RASP, que es muy interesante, pero no me quiero desviar. Pero el origen de Dynatrace es levantar los diagramas como grafos de toda la complejidad de los elementos que se están comunicando y ayudarme a mí en operación, incluyendo ver el desempeño, pero es realmente una herramienta para manejar la complejidad de TI y mostrarme por dónde van los flujos, incluso mostrarme cuando hay un problema cuál es la causa raíz y cómo se piramidó o cómo se fue distribuyendo el problema y a través del tiempo. ¿Hay herramientas similares? Sí, a mí particularmente me gusta Dana 3, pero más allá de la herramienta es la disciplina de empezar a ver las cosas más en el big picture. No, yo soy sistema, yo soy desarrollo, yo soy operaciones, pero operaciones de almacenamiento, yo soy operaciones servidores, en la medida que sigan operando así
y no haya un grupo de personas que diseñen, construyan, implementen, operen y gestionen, monitorean en el cross, mi opinión es que va a seguir habiendo caídas y implicaciones, no nomás caídas, sino ciberataques, porque la ciberseguridad también tiene que verse del end-to-end. Entonces, una sugerencia, estamos ya en la etapa de sugerencias, es tener y desarrollar arquitectos de TI que sean cross. No todos, tenemos que siempre generar gente especializada, pero gente que pueda ver la visión común, entender el end-to-end, desde los servicios del negocio, porque todo esto es para soportar X servicios del negocio, la arquitectura aplicativa, esos flujos, ese middleware que a veces se nos olvida, plataformas de ejecución de todo tipo y también incluyendo la arquitectura de seguridad. Y obviamente la experiencia del usuario. Si todo esto no sirve para que el usuario, interno o externo, tenga fluidez, tenga facilidad, los sistemas le respondan adecuadamente, pero también sea fácil, inherente, intuitiva la interfaz gráfica, pues entonces de nada sirve. Por ejemplo, en Internet Banking hay gran diferencia entre un banco y otro. No voy a hablar de marcas, hay unos que trabajaron más a toda la cadena y a la experiencia del usuario. Entonces tú entras y no te dice, no hay servicio. Como ahora todavía hay poca gente que va a sucursales y pues no hay servicio y tú estás ahí pues, a ver si llegan, ¿no? A ver si se levantan los sistemas. Bueno, otra recomendación complementaria o que va muy de la mano de la anterior es, tenemos que diseñar, operar y hacer troubleshooting con una visión universal. Si cuando estamos haciendo troubleshooting, cada quien está en su mundo, no hay forma de mejorar. Y entonces sugerimos arrancar iniciativas para reducir complejidad, documentar contextos, diagramas de operación de las aplicaciones, reglas. O sea, eso es fundamental, que se entiendan por qué hacemos las cosas. Eso empieza a mejorar porque entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que un firewall tiene N reglas que nunca se usan, que nadie sabe por qué están, pues quítalas. Bueno, con cuidado, pues, pero eso te genera complejidad, te genera ruido, ¿no? Una aplicación que nadie usa, unos reportes que nadie utiliza, empieza a bajar. Tienes que ir bajando de alguna manera. Pero primero documenta contextos. Simplifica, minimiza elementos, políticas, procedimientos, estándares, ya lo dijimos, marcas, modelos, arquitecturas, menos proyectos y más integrales. Y también menor número de proveedores y aliados. Esa es mi recomendación. Alguien podría decir que tengo un conflicto de intereses porque somos proveedores. Yo trato de no verlo así, sino verlo desde adentro. Y desde adentro lo que veo es cada vez mayores camotes. Formar arquitectos cross, lo que nosotros hemos llamado ingenieros de la complejidad, que entiendan un poquito de todo y que tengan un pensamiento sistémico. Arrancar conversaciones cross, o sea, cómo entre las áreas se pueden poner de acuerdo. Tú qué ves desde tu consola, yo qué veo. ¿Por qué se nos cayó 3 horas y nos tardamos? A ver, no, es que yo necié porque todo lo veía en verde. Sí, lo ves en verde porque no ves este tipo de cosas. Ah, no. Entonces, empezar a hacer esas conversaciones, incluso en el caso de bancos, no nomás con las áreas técnicas de TI, de comunicaciones, desarrollo, seguridad, sino con las áreas de ML, normalmente en los bancos se llaman money laundering, lavado de dinero, fraude, que son áreas muy de la mano de ciberseguridad. Conversaciones cross en el diseño, en la operación y monitoreo, en el troubleshooting. ¿Ok? Y aplicar marcos ágiles como la filosofía, la de los estilos Scrum, el llevar las cosas en tu Canva, etcétera. Eso no solamente para el desarrollo. Eso se puede hacer cuando estés implementando diversas iniciativas complejas que tienes que dar esa cadencia que nos ayuda en las prácticas de Scrum. Si quieres explorar el análisis causa raíz, si bien unas herramientas pueden ser buenísimas, como la que les comenté de Dynatrace, conceptualmente el mejor método que yo conozco para hacer análisis causa raíz no es el pescado de Ishikawa. Yo les veo muchas limitantes en TI. No quiere decir que no sirvan, pero son limitados. Para mí, el método más poderoso por mucho es el método Apollo. Me ha tocado platicar con algunos expertos y coinciden conmigo. El tema que no es trivial implementarlo. Se necesita mucha disciplina de documentación, del análisis mismo del incidente, pero es un método poderosísimo y que ya cuando te acostumbras y se hace hábito, resulta
ya no complejo. O sea, lo complejo es entrarle, pero ya que las mentes que van a hacerlo le entendieron al método, no me da tiempo, ni es el objetivo de hoy hablar del método Apolo, pero es buenísimo. ¿Y dónde tenemos deuda tecnológica? Hay que inventariarlo. Se van a asustar donde hay, todos los días es muy, si somos un centro de datos de cierto tamaño, generamos deuda tecnológica. Implementar lecciones aprendidas después de una falla, pero de veras. Y bueno, y yo creo que además de los centros individuales, cada vez más necesitamos formar lo que en los países a nivel de inteligencia militar se llaman centros de fusión. En los C5, C4 se habla de esto, pero es un centro en donde tenga los incidentes, no importa si son de seguridad física, de sistemas, de aplicaciones o de seguridad lógica, de ciberseguridad. Tengo todo lo que me pueda afectar, lo tengo que tener de alguna manera visto, además para reportar hacia arriba. No es trivial, ¿ok? Y aún así, con esta última reflexión, termino. Ha habido organizaciones que han avanzado más en el entendimiento de la complejidad. Una de ellas, curiosamente, es Netflix. Netflix creó todo un método, una forma y herramientas para lidiar con la complejidad y le llaman a esto la ingeniería del caos. Y voy a leer esto tal y cual. La ingeniería del caos aborda las necesidades de operar un sistema complejo, dado que estos sistemas son no lineales, lo cual los hace impredecibles. Y esto a su vez nos da resultados indeseables. Pero como ingenieros nos gusta pensar en que podemos planear y trabajar con la incertidumbre. Frecuentemente culpamos a la gente que construye y opera estos sistemas de los comportamientos no deseados. Pero de hecho las sorpresas, fíjense bien, pero de hecho las sorpresas son una propiedad natural de los sistemas complejos. Entonces, aguas, cuando construye un sistema complejo siempre va a haber sorpresas. Y la ingeniería del caos te propone herramientas y formas de hacer las cosas para lidiarlas. En otro concepto, otra de las organizaciones que ha hecho cosas interesantes para lidiar con la complejidad es Google. Google ha creado toda una disciplina que hace rato les comenté brevemente de los SRS, Software Reliability Engineers o Security Reliability Engineers. Hay ya hoy diferentes especialidades dentro de Google, pero están muy enfocados a la confiabilidad y seguridad de las cosas. Ya han publicado ya algunos libros. Ahorita se los comento. Pero también lo leo. ¿Puede considerarse un sistema realmente confiable si no es fundamentalmente seguro? La seguridad es crucial en el diseño y operación de sistemas escalables en producción, porque juega un papel importante en la calidad del producto, su desempeño y la disponibilidad. Esto está en uno de los últimos libros que han escrito ese grupo de Google, que se llama Building Secure and Reliable Systems, construyendo sistemas seguros y confiables. Y miren, estas son las tres fuentes que hoy he detectado que resumen lo que les comenté. Chaos Engineering es el libro de la derecha. Eso fue creado originalmente en 2017-2008 en Netflix, pero ese libro es del año pasado, Chaos Engineering, o de principio de este año, no me acuerdo. Los otros dos, el primero es de hace 2 años, 3 años, y el otro salió este año, ¿no? El del medio. Entonces, son algunas fuentes que les recomiendo de ir familiarizando con lo que requiere de sistemas complejos. Conclusiones, arranco con la frase al principio. No es la especie más poderosa la que sobrevive, perdón, ni la más inteligente. Es la que mejor se adapta al cambio. Gracias y espero que les haya servido. Cualquier cosa está en mi correo por si quieren enviarme y esta presentación estará subida a la sección de resources dentro del portal de sitio. Muy amable y nos vemos en el camino.